Es para nosotros un gusto que podamos estar ya en la clase por iniciar esta cuarta sesión de Teología Juanina. Para la gloria de Dios hemos estado siendo edificados por su palabra y el Señor nos ha dado el privilegio de acercarnos a su verdad, porque Él nos ha dicho que nosotros tenemos que conocer su verdad y nosotros conocemos lo que Él nos ha dado a conocer. Es Jesucristo quien nos ha dado por medio de su palabra. Él, como palabra revelada, nos muestra a Dios. Por eso tenemos este privilegio de acercarnos a la palabra. Y quiero invitarles, por favor, a buscar primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Este pasaje tiene una relevancia muy importante porque está hablando a unos hermanos que siguen padeciendo muchos sufrimientos, pero que el mundo no los conoce. Pero no los conoce porque no ha conocido a Dios. Dice este texto: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y la Escritura nos muestra que Él se ha revelado a nosotros por medio de Jesucristo. Y es en Jesucristo que nosotros tomamos ejemplo, la muestra viva de la santidad, de cómo debemos ser delante de nuestro Señor. Es Jesucristo quien nos ha dado a conocer al Padre, y es en la palabra de Dios que nosotros conocemos a su palabra revelada. Gracias a Dios por esta oportunidad. Les invitamos a todos a estar atentos a la clase. Voy a mutearlos a todos. Recordamos que si alguno tiene algún deseo de participar, puede levantar su mano o hacer su comentario al final de la sesión. Vamos a orar para iniciar esta clase y posteriormente iniciamos con el pastor Ismael Cortés. Te damos gloria, Señor, porque tú eres bueno, porque eres santo, porque tú, Señor, nos has llamado a una vida totalmente diferente. Ahora somos tus hijos, no por méritos propios, sino por la obra de tu Hijo Jesucristo, quien vino a morir, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero, Señor, nosotros hemos sido recibidos por tu gracia y ahora somos hechos hijos tuyos. Te damos la gloria por tu palabra, porque tú te has revelado y porque nos permites estar delante de ella para conocer más de ti. Te alabamos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces damos paso al pastor Ismael Cortés. Es su tiempo. Es un gusto saludarlos, hermanos, otra vez. Ahora ya estoy en el seminario, estoy escuchando toda esta información que se está dando y realmente es de preocuparse. Esperemos que el Señor nos ayude a todos en esta situación y no solamente a nosotros, sino a todo nuestro país. Damos gracias a Dios por esta cuarta sesión que estamos hablando de Teología Juanina. Hemos estado estudiando ya por 3 ocasiones, 3 sesiones, esta hermosa sección, y hoy corresponde hablar acerca de Primera de Juan. Primera epístola de Juan, una epístola muy interesante. Lo primero que hemos de mencionar es que estamos ya caminando por el año número 90, entre 85 y 90, pero las probabilidades mayores es que sea en el año número 90. Es decir, para este momento, Juan, el apóstol, ya es un señor de 90 años, en un aproximado entre 85 y 90 años. Entonces, queridos hermanos, estamos hablando de un hombre que para este momento ya es un hombre experimentado. Es un hombre de sabiduría. Es un hombre que se ha comprometido con el Señor y que ha estado compartiendo durante más de 60 años el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues damos gracias a Dios porque este hombre fue un hombre que lo podemos considerar
como el último de los apóstoles. Y esto realmente, hermanos, es muy interesante, porque el hecho de que Juan sea el último de los apóstoles le da un toque muy especial, porque fue el último de los hombres que estuvo manejando, que estuvo llevando toda la autoridad y todo el peso de la iglesia en esa época. Cada uno de los apóstoles trabajó incansablemente, todos murieron acerca de las persecuciones, cada uno en forma diferente. Incluso se dice que Juan también fue llevado a un caso de aceite un caso de aceite hirviendo, y lo metieron ahí, pero ¿cómo sería que salió corriendo y que él pudo salvarse? Esto es algo de lo que dice la tradición o la tradición histórica sobre esto, pero hermanos, lo que sí es verdad, lo que podemos estar seguros, que este hombre fue el hombre que tuvo mucho más tiempo la autoridad de toda la iglesia. Entonces, damos gracias a Dios por este personaje tan importante. En esta ocasión, queridos hermanos, quiero presentar nuestra lección, nuestro estudio, en 3 partes. La primera, con los antecedentes, algunos antecedentes que son importantes. Número 2, estaremos viendo ciertas evidencias de qué es ser hijo de Dios. Esto seguramente será de mucha bendición. Y lo tercero que hemos de ver en nuestro estudio es la cristología que maneja Juan en esta epístola. Entonces, regresemos un poquito hacia las láminas. Comencemos pensando en la fecha. Ya he mencionado de alguna forma que la fecha fue el año número 90 y fue escrita a cristianos que pasaron todo este tiempo de persecuciones. Y recuerden que Juan fue uno de los pastores de la iglesia de Éfeso, de la iglesia más grande en Asia, y él les va a escribir y tiene un propósito un poquito amplio. Aquí no puedo decir que tenga solamente un propósito, pero lo que sí me gusta siempre de Juan es que cuando escribe algo dice por qué lo escribe. Entonces, en esta ocasión quiero presentar la primera parte del propósito. Dice en primera de Juan 1:3. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego dice el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, la primera parte de este propósito es para que los destinatarios sepan que tienen comunión con Dios, pero que también tienen comunión con los demás y que deben tener comunión con todos los demás creyentes. Esto, hermanos, esto es importante porque así está abriendo su parte de su prólogo, vamos a decir su prologuito, porque va a ser pequeño, que va a ser del versículo 1 al versículo 4 y que regresaré en un momentito más. Eso es lo primero. Segundo, en el capítulo 5, versículo 13, nos vuelve a mencionar el asunto del propósito, solamente que ahora va a alargar un detalle. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, y escuchan bien, para que sepan que tenéis o que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces esto ya es interesante, esto ya va tomando su sentido. Entonces el propósito es para que todos los creyentes puedan entender que ya tienen vida eterna en su nombre, y para que crean y sigan creyendo
porque no se puede dejar de creer en el Hijo de Dios. Y fíjense, fíjense, hermanos, que esto es importante porque esto trae gozo, porque esto nos lleva a la santidad y porque esto nos lleva a la seguridad. Fíjense, en el versículo número 4, de 1:4, que mencioné hace unos momentitos, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el propósito de lo que estamos mencionando trae gozo. Versículo número 4, capítulo número 2, versículo 1, trae santidad, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y este propósito nos ayuda también a tener la seguridad para que sepáis que tenéis vida eterna. Y por si fuera poco, hermanos, estos dos propósitos que estamos mencionando nos van a ayudar para que nosotros podamos entender y podamos desenmascarar a un grupo de personas que se han infiltrado dentro de la iglesia y que nosotros le hemos llamado ya en algún momento ya le hemos llamado gnosticismo. Ya hemos dicho que este gnosticismo es un grupo de griegos, de filósofos griegos, de personas que han tenido toda la influencia griega y que se han convertido al evangelio, pero lejos de haber sido transformados por el poder de Dios y haber dejado su antigua vida, ahora lo que están haciendo es que lo que traían antes, ahora eso lo van a traer también al evangelio. Y esto ha pasado en muchos casos cuando mucha gente se convierte en nuestros días. No quiere dejar lo pasado, no quiere renunciar a una antigua vida, pero quiere adaptar esa antigua vida a la nueva vida. Y entonces, eso es incompatible, eso no se puede, y esto es exactamente lo que estaba pasando con los gnósticos. Entonces, los gnósticos tienen, hermanos, muchísimas cosas que nos afectan a nosotros mismos. El pecado, ellos decían que el pecado cometido con el cuerpo no importaba. O sea, el cuerpo de por sí es malo. El cuerpo de por sí es malo. De por sí el cuerpo es perverso. Pero cuando una persona está buscando esa espiritualidad, no importa que esté metido en cuestiones sexuales, en cuestiones inmorales, en cualquier cosa, pero que ore, pero que lea, pero que estudie, pero que diga que ama a Dios. Y entonces ese asuntito era el asunto que tenía que ver con los gnósticos. Imagínense qué tipo de vida disoluta vivían, pero que decían que eran creyentes, que eran hijos de Dios. Número 1. Número 2. Se decía que las personas podían tener permisitos de pecado. A lo mejor no pecar siempre, pero cuando decidieran pecar era permisible. Y hermanos, nosotros hemos visto en nuestra época mucha gente que se da sus permisitos y que ellos mismos no ven como malo el que estén queriendo pecar, porque pues al cabo el Señor nos va a perdonar. Incluso en muchas cosas la gente dice mejor pedir perdón que pedir permiso. Pero esta es una situación muy difícil que no solamente es una situación suavecita, sino es una cuestión que tiene que ver con toda una filosofía. Pero entonces es la filosofía de los permisitos. Yo me puedo permitir, incluso es que me merezco esto porque he sido santo tanto tiempo, me he guardado delante de Dios, entonces ahora me puedo dar ciertos permisitos y esto no es posible. 3, que una persona puede negar la existencia del pecado. El pecado no existe. Imagínense la enseñanza tan fuerte que está teniendo ese tipo de grupo dentro de la iglesia, y entonces Juan detecta claramente a estos grupos, a estas personas, porque ahora ya están diciendo que el pecado no existe, que pueden ser solamente errores. Ay, hermano, es que, mire, mi hijo no es pecador, mi hijo es una persona traviesa. Eso lo he escuchado tantas
y tantas ocasiones, queridos hermanos. Entonces, Juan está desenmascarando a estos gnósticos que se han infiltrado dentro de la iglesia y entonces ahora están diciendo que no existe el pecado. Y si no existe el pecado, entonces yo puedo vivir como sea. Y hermanos amados, en esta época, mucha gente en la sociedad está enseñando que no existe el pecado. Porque lo que yo pueda decidir es mi derecho a vivir, mi derecho a hacer lo que yo crea conveniente con mi cuerpo, con mi familia o con mis pertenencias. Y bueno, ya vemos a tanta gente tatuada y otras muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque hay ciertas libertades que son permisibles y que esto desemboca a negar la misma existencia del pecado. Una cuarta cosa que ellos están haciendo y que Juan lo detecta es que pueden decir ellos, bueno, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la ley de Dios, pero yo voy más allá, yo tengo una espiritualidad y una luz superior a ceñirme a los mandamientos, no estoy obligado, yo ya he rebasado ese tiempo donde podía estar sujeto a los principios, pero ahora ya los he rebasado, ya puedo hacer lo que yo crea. Y número 5, la falta de amor para con otras personas. Me intereso yo, me intereso solamente a mí como persona, pero no me interesa nadie más. Esto es increíble. Entonces Juan está desenmascarando de una forma impactante, a esta gente. Entonces, toda la carta tiene que ver con esto. Ya vimos 3 propósitos y 3 efectos también de esos propósitos. El propósito realmente es uno, pero lo va manejando, lo va construyendo. Y sí, efectivamente, el Juan que escribió el Evangelio y que al final casi lo está afirmando, ahora desde el principio está diciendo mi propósito es este, mi propósito es este, mi propósito es este, y cuando está terminando dice, os he escrito, hermanos, para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, en el capítulo número 2, y luego en el capítulo 5 dice, les he enseñado esto para que sepan que tenéis vida y la vida eterna está en Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, aquí podemos ver claramente que la unidad de las Escrituras está por demás al filo, está muy visible. Podemos observar que la enseñanza orgánica de toda la Escritura es visible porque la Escritura no tiene contradicciones. Entonces, de la misma forma que enseña Juan en el Evangelio, ahora lo hace en menos capítulos, ahora solamente en 5 capítulos, pero siempre va marcando, mi propósito es este, mi propósito es este y mi propósito es este. Bueno, después de haber visto eso, hermanos, ahora necesitamos ver un cuadro un poquitito más amplio. Nosotros tenemos realmente 5 capítulos y en los 5 capítulos encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el capítulo 1 tenemos 2 secciones. La primera parte le vamos a llamar prefacio. En esta ocasión no le vamos a llamar prólogo. Le vamos a llamar prefacio. Y el prefacio tiene el propósito de marcar una verdad que se va a estar redondeando durante toda la carta. Ese prefacio, hermanos, está increíblemente hermoso, increíblemente hermoso. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Imagínense este versículo tan tremendo. Ya nos dijo en el Evangelio, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero ahora no nos dice directamente el verbo, sino
lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Claro que sí, está refiriéndose al mismo verbo. Pero lo que era desde el principio, eso es exactamente lo que hemos oído. Me interesa la palabra hemos oído. Número 1, lo que hemos visto con nuestros ojos. 3, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Por qué el hemos? ¿Por qué el hemos? ¿Por qué lo presenta así? Hermanos, hace un momentito yo les mencionaba que Juan es el último de los apóstoles. En otras palabras, él está diciendo, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo palpé, yo estuve con él, yo lo abracé, yo me recosté en su pecho. Yo me recosté en su costado. A mí nadie me lo cuenta. Entonces, Juan está presentando en este prefacio algo realmente impactante. Está mostrando que Jesucristo, nuestro Señor, realmente encarnó, que no fue un cuento de alguien, que no fue una fábula que alguien mostró, enseñó, inventó. No es un mito, no es una leyenda, sino que Juan está afirmando que nuestro Señor Jesucristo fue toda una realidad, porque lo hemos oído, pero lo hemos oído con estos oídos, dice Juan. Lo hemos contemplado. Y lo palparon nuestras manos. Y dice, tocante al verbo de vida. ¿Recuerdan ustedes? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo mismo que ya nos dijo en el Evangelio, nos lo está diciendo porque hay mucha reincidencia sobre ese tipo de grupos nefastos que están enseñando locuras en relación al Señor Jesucristo. Entonces, este prefacio lo que pretende es dejar sentado de una vez y por todas que lo que Juan ha estado mencionando es que Jesús es el Hijo de Dios realmente tocable, totalmente visible, totalmente tangible. Y da su razón en el versículo número 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto otra vez. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto es interesante. Hermanos, ¿en alguna ocasión habrá dicho esto Pedro? Claro que sí, Pedro lo dijo en alguna ocasión. ¿Pablo lo habrá dicho también? Pablo también lo mencionó y yo recuerdo un pasaje realmente impactante de Pablo en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es exactamente lo mismo, pero ahora en palabras juaninas. Juan lo está mostrando de una forma impactante, de una forma consciente, pero también de una forma muy convincente. Lo que hemos visto, versículo 3, insiste con lo que hemos visto, con lo que hemos oído y con lo que hemos testificado. Y ahora dice, eso anunciamos. El mensaje del Evangelio
que Pablo en otro momento pudiera decir que es Jesucristo y este resucitado, o este muerto a través de la crucifixión, resucitado a través del poder de Dios, resucitado y ascendido para estar en gloria, ahora dice, nosotros estuvimos con él. Estuvimos con él, nadie nos lo cuenta. Pero todas estas cosas estoy diciendo para que tengáis comunión con nosotros. Para que tengáis comunión con nosotros. Y que esa comunión verdaderamente también es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces aquí están tres instancias. La comunión, mi comunión, es hacia mis hermanos y yo debo de ser custodio de mi hermano. Debo pensar en mi hermano, debo preocuparme por mi hermano, debo de atender a mi hermano, debo llevarme bien con mi hermano. Número 1. 2, debo tener una buena comunión con el Padre y no se puede tener comunión con el Padre si no es a través del Hijo, pero debo tener una magnífica comunión también con el Padre y cuidar mi relación permanente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vean ustedes qué hermosísimo prefacio, qué forma tan impactante de romper el silencio. Escribió allá por el año número 80-85, pero ahora llega después de 5 años, vuelve a romper el silencio y ahora presenta un prefacio lleno de vida, lleno de colores, lleno de efectividad. Qué hermoso prefacio. Ese mismo capítulo, número 1, va a terminar hasta el capítulo número 2, versículo 2, y ahí están las afirmaciones de conocer a Dios evaluadas mediante las actividades frente al pecado. De esto voy a hablar un poquitito más adelante. Esto es el capítulo 1. En el capítulo número 2, en versículo 3 al 11, vamos a encontrar también las afirmaciones de conocer a Dios evaluadas mediante la obediencia. Excelente, son cosas que eso tiene que ser. Ahora, vean por favor el siguiente cuadro. Es que ese cuadro es muy interesante y no lo debemos de perder de vista. El del capítulo número 2, versículo 12 al 14, presenta el ánimo a los creyentes con unos distintos niveles de madurez. Escribo a vosotros padres, les escribo a vosotros hijitos, les escribo a vosotros jóvenes. Y esto, hermanos, Juan lo está presentando de una forma muy interesante porque va llegando a cada uno de los distintos grupos de su iglesia, a los niños, a los jóvenes y a los maduros. No estoy hablando de niños, ni jóvenes, ni adultos. Lo que nos estamos refiriendo es a niveles de madurez, que puede ser una persona que tiene 80 años, pero en su relación con el Señor apenas acaba de conocerlo y entonces está iniciando en esa relación y es un niño. Pero cuando va creciendo y va madurando, pasa por la juventud y la fortaleza de ser un joven creyente en Jesucristo. Y puede ser que pase poco tiempo o tal vez mucho y entonces se llega a la madurez. Pero lo que es importante, hermanos queridos, es que el creyente está diseñado para llegar a la madurez. Se espera que todos los creyentes, todos lleguemos a la madurez cristiana. Tuvimos que pasar por niños, por niñez, por juventud y por la madurez de un adulto. Y esto, queridos hermanos, no está pasando en nuestras iglesias. Tenemos muchos hermanos de 30, 40 o 50 años en la iglesia, pero no son otra cosa más que niños espirituales.
Imagínense a 50, 60, 100 hermanos en una iglesia y a todos hay que cambiarles sus pañales, su clean bebé, y a todos hay que darles mamilas, y a todos hay que darles sus palmaditas, y todos los estamos cuidando toda la vida y esta gente nunca acaba de crecer, pero Juan está interesado por ellos. ¿Qué se espera? Que todos los creyentes seamos maduros. Y hermanos, alguien decía por ahí, sí, hermanos, hay un montón de enanos espirituales, pero no solamente enanos, hay mucho pigmeo en las iglesias. Puro bebé. Y entonces Juan les habla con ternura, los va platicando con ellos, pero les dice, les escribo a vosotros, hijitos, y lo hace de una forma realmente muy bonita. Fíjense, por favor, versículo número 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces, sí son convertidos, pero todavía les falta. Están tiernitos, pero sí son convertidos. Hermanos, en la iglesia hay nuevos convertidos. Por eso estoy diciendo que no está hablando de bebés físicos, sino está hablando de bebés espirituales, de personas que recién se han convertido, porque el versículo número 12 dice, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. ¿Son creyentes? Son creyentes. Gloria a Dios porque son creyentes. Pero no podemos nosotros como pastores o como líderes de la iglesia o nosotros mismos quedarnos en ese estado. Versículo número 13. Os escribo a vosotros, padres, un nivel diferente, porque conocéis al que es desde el principio. Ustedes conocen al Señor, pero aquí la palabra conocer tiene el sentido de intimar. Ustedes han cuidado una relación con el Padre, han conocido al Padre y esa comunión se ha ido fortaleciendo de tal forma que es evidente, se nota su crecimiento, se nota su madurez, pero también se nota su dependencia. Versículo 13, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Me salté uno. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ya tenemos cerrado el círculo. Niños, padres, jóvenes. El niño está recién convertido, el padre tiene una relación con el padre, pero los jóvenes tienen fortaleza y son más que vencedores en Cristo Jesús. Imagínense que en nuestras iglesias tuviésemos esta clasificación. Que no podemos dejar que esto se detenga. Y lo repite otra vez en el versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Juan? Hermanos, está llevando en su cuadro del capítulo 2 enseñanzas increíblemente hermosas. Y ahora dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Acaso podemos coquetear con el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿A qué mundo se refiere? Hermanos, cuando Juan habla acerca de este mundo, como lo menciona en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿A quién se refiere como este mundo?
El mundo se refiere a la sociedad organizada en contra de Dios, aquellas personas que están en contra de la Escritura, pero que están abiertamente en contra de someterse a la voluntad misma de Dios. Entonces el creyente no puede estar ahí. Si es creyente, hermanos, para él esto ya quedó en una plataforma diferente. En el capítulo número 4 sigue con este asunto del mundo, versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos son del mundo, de esa organización que en contra de los pensamientos de Dios. Por eso hablan del mundo, por eso les gusta estar ahí. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vean ustedes, hermanos, cómo está cerrando el capítulo número 2, aunque después nos va a hablar acerca del anticristo. Y déjenme explicar la palabra anticristo. La palabra anticristo, así como está en español, anticristo, de la misma forma está en griego. La palabra anti. La palabra anticristo tiene dos sentidos. Anti tiene el sentido de contra. Pero la palabra anti también tiene el sentido de lugar de. Lo voy a leer de las dos formas. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo, el que está contra Cristo, el que siempre se revela contra Cristo, el que no se somete a Cristo. Ahora, vea el cambio que voy a hacer. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Anticristo significa en lugar de Cristo. El que se pone, no solamente el que se opone a Cristo, sino el que usurpa el lugar de Cristo. Eso es un anticristo. Juan está diciendo cosas muy interesantes, capítulo número 3, los hijos de Dios, el capítulo número 4, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, el capítulo 4, Dios es amor, capítulo 5, la fe que vence al mundo, el capítulo número 5 al final, el testimonio del Espíritu y el conocimiento de la vida eterna. Miren, hermanos, qué interesante está el cuadro. ¿Qué es lo que he pretendido cada vez que llegamos a un libro? Cada vez que llegamos a un libro, lo que yo pretendo, lo que debemos tener todos, es que debemos de tener en nuestra mente todo el marco del libro. Cuando yo entiendo qué hay en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, y entonces en el momento que alguien me pregunta, hermano, ¿qué habrá en Primera de Juan? Pues en Primera de Juan el tema es este. El capítulo 1 es este, el capítulo 2 es este, el capítulo 3, y hermanos, nosotros tenemos un panorama claro, pero eso es importante porque nosotros estamos estudiando la palabra y la palabra es para nosotros de una bendición maravillosa, pero tenemos que aprenderla. ¿Cuántos, si le pregunto en este momento, usted cuántos libros de la Biblia puede bosquejar rápidamente? ¿1, 2, 3? Los 66. Fíjese, hermano, qué interesante sería que en su mente, que yo le dijera Génesis. Pues hermanos, es el libro de las generaciones. Y en ese libro encontramos la palabra Toledot. Cada vez que aparece en la Biblia, la palabra Toledot es una división del libro. Pues entonces son tantas veces la palabra Toledot o la palabra generaciones, y entonces así dividimos Génesis.
Ah, pero el Éxodo está dividido de tantas partes. ¿Y qué interesante sería? Pues hermanos, cuando hacemos esto, tenemos una claridad muy interesante en nuestro estudio. Vayamos a la siguiente lámina. Quiero que veamos la segunda parte de nuestro bosquejo que yo les mencioné hace un momentito. Acabamos de terminar los antecedentes para entrar a algo muy interesante. En el capítulo número 2, versículo 3, ya mencionamos esta lámina, sigamos un poquito más, donde dice evidencias, las evidencias. Capítulo 2, versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. A ver. ¿Cuál va a ser el tema del libro? El tema va a ser, ¿quiénes son los que conocen a Dios? Podríamos decir, el libro va a versar acerca de la seguridad de la salvación. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son esas personas que aman a Dios? Pues queridos hermanos, esto es lo que nos va a presentar el capítulo 2, bueno, de aquí en adelante, pero el capítulo 2, versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y lo primerito, versículo número 3. ¿Cuál es la primera cosa como evidencia de que nosotros le conocemos? Número 1, versículo 3. Si nosotros guardamos sus mandamientos. Un creyente, querido hermano, no se le tiene que estar diciendo que si guarda o no guarda, él solo guarda. Hay mucha gente que no quiere guardar los mandamientos y está en contra de todo lo que suene a reglas, pero el creyente tiene una característica primaria y así comienza nuestra lista. Número 1, si guardamos sus mandamientos, por eso más tarde va a decir, y sus mandamientos no son gravosos. Número 1. Número 2, en el versículo número 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, olvídense de ese mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, ese hombre, es una persona que ama a Dios de una forma tan interesante y de una forma tan intensa. Y fíjense qué hermoso está esto. Qué hermoso está esto, porque eso nos va a llevar a una vida transformada. Regresemos un poquito al versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, si andamos en luz, hermanos, ¿qué es la luz? La luz es la vida transformada. Es decir, que hoy tenemos una vida nueva en Jesucristo. No podemos pensar que tenemos una vida igual. Debe haber un antes y un después. El Señor nos ha llamado, pero la conducta debe ser una conducta transformada que debe equivalerse a una nueva forma de vivir. Dice Filipenses capítulo 1, cuando dice, y así alumbre vuestra luz. Bueno, eso dice el Señor Jesucristo, pero Pablo dice que nosotros seamos como luminares en este mundo, como los que dan la luz. Entonces, si nosotros tenemos una vida transformada, nuestra conducta es una conducta transformada, pero es una luz para los demás en este mundo. ¿Ya llevamos? 2. Si amamos a los hermanos, si nosotros amamos a los hermanos. Si nosotros amamos a los hermanos, incluso, queridos hermanos,
Fíjense que esto ya comenzó un poquito desde antes cuando hablaba de la comunión de los unos con los otros, también en el versículo número 7, pero esta idea va a estar caminando durante todo el capítulo 2 y todos los siguientes capítulos. Versículo 10, 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, si amamos a Dios, seguramente es porque también es evidencia de que amamos a los hermanos. Si amamos a Dios, dice, el que ama al mundo, en el capítulo número 2, es una persona, el que ama al mundo es una persona que aborrece a Dios. En el 2:15, no améis al mundo. Entonces el creyente, la evidencia de ser un hijo de Dios es que amamos a Dios y no amamos al mundo. Entonces, la palabra contraria a la palabra amor es la palabra aborrecer. Tal vez ustedes recuerden en alguna ocasión cuando el Señor Jesucristo le dice que el que ama más a su Padre que al Señor Jesucristo, entonces aborrece al Señor Jesucristo. Amar en ese sentido es un sentido absoluto y entonces el creyente tiene un amor absoluto por Dios. Esto es importantísimo porque cada creyente debe ser una persona totalmente enamorada de Dios y esta es evidencia del compromiso, un enamoramiento con Dios de tal forma que no me interesa nada. Y Pablo lo decía sobre algunas cosas que eran importantes, pero él dice que él las ha tenido como basura, como estiércol. Habacuc dice, y también el salmista, cuando dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Entonces, evidencia maravillosa de que conocemos a Dios es que lo amamos y entonces rechazamos a un mundo pecaminoso que, aunque ha querido acercarse a nosotros, se nos ha querido entregar a nosotros, pero nosotros no lo podemos aceptar. 2:25. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En 2:25 vemos ese versículo importantísimo, desde 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en nosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en nosotros, también nosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Entonces, esto es tener comunión con el Señor Jesucristo y con el Padre constante. Esa es evidencia de una conversión. Seguimos, porque cuando amamos al mundo, entonces, hermanos, nosotros estamos aborreciendo a Dios, porque le estamos dando importancia a los deseos de la carne, le estamos dando la importancia a los deseos de los ojos y le estamos dando importancia a la vanagloria de la vida. Hermanos, me voy a detener aquí tantito porque quiero saber si me están escuchando. Aquí vi algo que me hizo medio raro. Sí, te escucho. Ok. Gracias, porque pensé que me había votado. Ya, muy bien, gracias. Y entonces en 2:16 dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son evidencias de una persona que no ama a Dios. Y hermanos, ¿qué le pasó a Adán y a Eva en el huerto? Los deseos de la carne. ¿Qué le pasó a Adán y Eva en el huerto? Los deseos de los ojos. ¿Y qué le pasó a Adán y a Eva en el huerto? La vanagloria de la vida. Estas tres cosas, queridos hermanos, no son nuevas, pero siempre tratan de botarnos, de alejarnos y de separarnos de nuestro Dios. Cuidado con eso. Capítulo 2, versículo 29, otra evidencia, no sé si ustedes las están enumerando. El que hace justicia, 2:29. Y sabéis que Él es justo, también sabed
que todo el que hace justicia, escuchen bien, es nacido de Dios. Evidencia del nacimiento nuevo. Buscar la justicia de Dios. Dijo Pablo, yo no quiero ser hallado con mi propia justicia, sino quiero que vivir en la justicia de Dios y hacer la justicia de Dios y pensar todo aquello que es justo y que hace que Dios resplandezca porque Dios es justo. Capítulo número 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, y el que practica el pecado es del diablo. El que permanece en él no peca. En la historia ha habido grupos que han dicho que el creyente solamente por haber creído ya no peca. Hermanos, no es así. Tenemos que entender el asunto. El que es creyente efectivamente puede caer, pero está luchando por no pecar. Está luchando constantemente, pero el que permanece en él no peca en forma deliberada. Y esto lo vemos un poquitito abajo. En el versículo 8, escuchen la palabra. Una cosa es hacer pecado y la otra cosa es practicar pecado. Aquí la palabra en el versículo número 8, la palabra práctica es diferente. La palabra no es lo mismo practicar que hacer. Una persona puede llegar a aventar una pelota de básquetbol o de algún deporte y aventarlo una vez y ya jugar de vez en cuando y está haciendo algo así. Pero cuando alguien practica, está entrenando, está haciendo, está constantemente con eso. Hermanos, cuando una persona tiene la práctica del pecado en su vida, ese no es creyente. Cuando una persona le está doliendo su pecado, hermano, ese sí es creyente. Si alguien pecó y le duele su pecado, queridos hermanos, ese que le duele. Cuando la Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, no se refiere a cualquier persona que llora, porque mucha gente llora por todo. Pero bienaventurados los que lloran significa aquellos que reconocen su condición de pecadores y les duele pecar. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que no practicamos el pecado. Y luego, en el capítulo 3, versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. El que es cristiano, el que es nacido de Dios, el que permanece en Él, el que conoce a Dios, hermanos, ese tiene una conciencia tranquila, tiene una seguridad tremenda en su corazón. Y esto me encanta porque el versículo es hermoso. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos, recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Qué hermoso versículo. Vayamos a la siguiente lámina. Vayamos al capítulo número 4, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él. El tema es que tenemos que saber, o sea, en esto conocemos que permanecemos en Él. Y esto es lo que nos comenzó a decir el capítulo 2, versículo 3. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado
su espíritu. Tenemos su espíritu. Gloria a Dios. No estamos solos. Por eso nos va a decir que nosotros tenemos la unción. Nosotros tenemos la unción. La palabra cristiano es una palabra importante. La palabra cristiano significa ungido y aquí dice unción. Y vosotros tenéis la unción. Capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, el creyente, cuando cree en el Señor Jesucristo, automáticamente, hermanos, es ungido con su espíritu y nosotros entonces tenemos la unción. Esto es diferente a lo que muchas personas piensan en algunas iglesias. Hermano, es que usted está más ungido. Ay, hermano, usted sí tiene la unción. A ver. Cuidado. Cuidado con lo que estamos diciendo. ¿Quién sí tiene y quién no tiene? Todo el que es creyente tiene la unción porque todo creyente está ungido por el Espíritu Santo. Hermanos, esto no podemos dejarlo para unos porque haríamos super cristianos a unos y a otros super pecadores. Y eso no es el sentido del pasaje. El que es hijo de Dios, él tiene la unción. Él, hermanos, tiene al Espíritu. Capítulo 4, versículo 13. Todo aquel que confiese en Jesús es el Hijo de Dios y permanece en él. Todo aquel que confiese. Me gusta mucho la palabra confesar. Me gusta mucho la palabra confesar. Porque, hermanos, nosotros no le damos tanta importancia a esa palabra. Pero quiero decirles que esa palabra es realmente muy importante. La palabra que se menciona aquí como confesar significa ponerse de acuerdo. La palabra confesar es ponerse de acuerdo. Dios dice que somos pecadores y entonces nos ponemos de acuerdo y le decimos, sí, Señor, sí es cierto, Señor, soy pecador. Eso es confesar. Cuando yo reconozco mi condición de pecador, me acerco con Él y entonces confieso que soy pecador, pero también le digo que me perdone, por favor, porque yo no puedo evitar de hacerlo. Nosotros le hemos dado un sentido diferente a la palabra confesar. Nosotros tomamos la palabra confesar como reconocer solamente el pecado, pero no lo tomamos como el ponernos de acuerdo con Dios sobre algo que Dios está diciendo. Dice la Escritura que el que permanece en él vence al mundo. Vence al mundo. Queridos hermanos, qué interesante es cuando nosotros nos podemos acercar a las Sagradas Escrituras y podemos ver estas evidencias. Que podemos ver esas evidencias. Para mí es importante que usted pueda calificar como hijo de Dios. Y fíjese bien cómo lo estoy diciendo. Tenemos que pensar en esto, porque mucha gente dice, pastor, ¿y será que yo soy cristiano? Y casi me dan ganas de contestarle, bueno, ¿y qué me dice a mí? Dígamelo usted, si es usted o no. A mí que me meten problemas ajenos de que si usted es cristiano o no, usted dígame. El que permanece en él no peca, el que permanece en él tiene el Espíritu Santo, el que permanece en él su conciencia no le acusa, el que permanece en él tiene nueva vida, el que permanece en él sus mandamientos no son gravosos, el que permanece en él, hermanos, reconoce y rechaza al mundo. Entonces, nosotros, ¿qué me preguntan a mí que si son cristianos o no? Más bien yo tendría que preguntarles a algunas personas, hermano, usted es cristiano. Y casi tendría que recitarme todo 1 de Juan.
Es decir, este estudio que estamos viendo hoy, hermanos, es un estudio muy por encima, muy superficial, pero este debe ser un estudio, si no de catecúmenos, de base para todos los creyentes. Los hermanos han pasado tantos y tantos años en la iglesia, pero parece que nada más son cristianos para un domingo, de vez en cuando. Pero hermanos, Primera de Juan nos está diciendo quién sí es cristiano. ¿Quién sí es cristiano? Y esto es el tema del libro. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Por eso he presentado todas estas evidencias, y esas evidencias son importantes que nosotros las podamos dar. Por eso repito, ahora para la clase, hermanos, todas esas evidencias están en nosotros. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Verdad que Primera de Juan es una carta pastoral? ¿Recuerdan cuál fue uno de los asuntos que pensamos en algún momento que debiera tener nuestro estudio? Un asunto sobre consejería pastoral. Y mire hacia dónde nos está arrojando ahora la epístola. Hoy no voy a profundizar en esto. Nos falta un detalle sobre el asunto de la cristología, pero parece que lo tomaré para la siguiente ocasión. Tomaré dos cosas la siguiente ocasión: la cristología y los aspectos de consejería en esta epístola. Yo espero, queridos hermanos, que lo que hasta este momento hemos visto haya sido de bendición para cada uno de ustedes, y espero también que ahora en las preguntas que nos vamos a hacer, en los comentarios que vamos a hacer, se pueda evidenciar o podamos hablar de las evidencias de un hijo de Dios. Repito, no me gusta cuando los hermanos me preguntan, hermano, ¿y yo seré hijo de Dios?